Pueblo de Sión, mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón. Isaías 30. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Bien, nos habíamos comenzado con este Adviento a conocer al profeta Ezequiel, que nos iba a guiar en el conocimiento en cómo el sufrimiento es un lugar privilegiado para el encuentro con el Señor. Ya sé que dicho así no suena muy de Adviento, pero bueno, veréis cómo salimos a flote de esta. Les pedí que se prepararan, que el texto que nos iba a seguir a hacer de guía para conocer a este profeta era el capítulo 37, los versículos del 1 al 14, que seguramente conocen, pero que creo que vale la pena el leerlo juntos. Vamos a ver. Dice así, Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Yahvé puso su mano sobre mí, y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí, Señor, Yahvé, tú lo sabrás. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos. Voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Os cubriré de nervios, haré crecer carne en vosotros, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido, hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían de nervios, que la carne brotaba y que la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, esto dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército enorme, inmenso. Entonces me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé, voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de ellas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Señor, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Pues dentro de esa historia un poco tremenda de huesos, carne, nervios, está como siempre el amor de Dios detrás de este texto. Pueblo mío. Pues vamos a ver la situación del texto en el conjunto de la predicación de Ezequiel, como hemos hecho con los otros profetas. Hemos visto cómo el Señor no abandonó a su pueblo en la cruz del exilio, sino que lo sostuvo mediante el ministerio de Ezequiel y la palabra apasionada del profeta anónimo que denominamos segundo Isaías, cuya voz se esconde bajo las páginas de los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías.
Ezequiel actuó en la primera parte del tiempo del destierro, mientras que el segundo Isaías predicó al final del exilio, en los albores ya del retorno. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza, era un sacerdote, hijo de Buzi, Ezequiel 1:3. Este hecho explica su profundo conocimiento del templo de Jerusalén y de los ritos que se celebran en él. Fue desterrado a Babilonia por el rey Nabucodonosor en la primera deportación. Ezequiel se estableció con los primeros exiliados junto al río Quebar y allí predicó la palabra del Señor para confortar a su pueblo. Lo vemos en Ezequiel 1:5. Observemos que Ezequiel pertenece a una familia sacerdotal que servía en el templo de Jerusalén, pero al recibir la llamada del Señor, tuvo que cambiar su manera de ejercer el ministerio. No se dedicaría ya a sacrificar animales en el templo, sino que predicaría la exigencia y el consuelo del Señor. También Ezequiel, como toda persona, necesitó la llamada de Dios para convertirse y permanecer fiel a la palabra. La misión de Ezequiel se desarrolló en dos fases. La primera aconteció entre los años 592 y 587 a.C., es decir, tras la primera deportación y el momento en que Nabucodonosor tomó Jerusalén y deportó un segundo contingente judío. Y la segunda fase comenzó con la llegada de los exiliados de la segunda deportación y concluyó con la muerte en fecha incierta del profeta en el exilio. La mayoría de los comentaristas y expertos, gente más lista que yo, que la hay mucha, sitúan la misión de Ezequiel entre los años 592 y 571 a.C., obviamente. Durante la primera etapa de su actividad, Ezequiel censura a los exiliados su mala conducta y su pertinaz idolatría. Les recuerda sin cesar, en el mismo tono que Jeremías, que su oprobio es la consecuencia de su pecado y les exige la conversión. Lo vemos en Ezequiel 5:17. En el invierno del año 588 recibió la noticia del nuevo asedio a Jerusalén, como vemos en Ezequiel 24:1-2. Y poco después murió su esposa y el profeta enmudeció hasta la llegada de un fugitivo que le anunció la caída de la ciudad santa, Ezequiel 24:27 y 33:22. La pérdida de Jerusalén truncó la esperanza de los deportados y quebró su confianza en el Señor. La nueva situación hizo cambiar a Ezequiel el contenido de su mensaje. Tras haber censurado los pecados del pueblo, ahora, postrado por el dolor del exilio, comienza la segunda fase de su predicación. Ezequiel proclama que no todo está perdido. Anuncia que en el sufrimiento puede brotar una nueva relación con Dios. El profeta barrunta ya, en definitiva, el resurgimiento del pueblo nuevo. Ezequiel no se limitó al uso de la palabra para proclamar el mensaje salvador. También utilizó gestos simbólicos. Lo vemos en el capítulo 21, versículos 23 y 26, la experiencia trágica de su vida, 24, 15, 27, y explicó numerosas visiones, 37, 1, 14. Su influencia fue crucial para los deportados y determinantes en quienes regresaron. A los primeros les infundió coraje y a los segundos les dio clarividencia para reedificar Jerusalén, no como la capital de un estado, sino como una comunidad fraterna. Cuando los judíos se habían establecido de nuevo en su tierra, mucho tiempo después de la muerte de Ezequiel, compilaron la predicación del profeta en el libro que lleva su nombre. La visión objeto de nuestra meditación, que son los versículos de 1 al 14 del capítulo 37, pertenece a la segunda etapa de la predicación de Ezequiel. Refleja el momento en que Israel permanecía hundido en la desesperación
y necesitaba la fuerza de Dios nacido en los labios del profeta. Pero ¿cuál es el escenario de esa visión? ¿Cuáles son los elementos del texto? En primer lugar, vemos que podríamos dividirlos en 4, y es que por el tiempo estoy viendo que bueno, vamos a hacer lo que es el primero, que es el escenario de la visión, aunque luego lo repetiremos, daremos un pequeño vistazo en el programa siguiente para poder continuar con el resto. Pero bueno, a lo que estamos, elementos del texto. Eso lo vemos en los versículos 1 y 2 del texto que hemos leído. Y es quizá esta visión la más elocuente metáfora de la situación de Israel en el exilio. Tras la amarga noticia de la toma de Jerusalén en el año 587, el pueblo cayó en el mayor desánimo. Desde la falsa seguridad del palacio y el templo, situados en la zona alta de Jerusalén, el pueblo se precipitó en el valle de lágrimas del destierro. El valle simboliza la ubicación de la comunidad deportada y los huesos resecos, ya no secos, sino resecos, la situación individual de cada exiliado. El texto recalca cómo los huesos eran muchos y estaban completamente secos, versículo 2, llamando así la atención sobre la desesperación y el desamparo que pendía sobre Israel. Hermanas y hermanos, lo dejamos aquí. Vamos a ir viviendo y disfrutando tranquilamente del bueno de Ezequiel y no vamos a ir con prisas, que si no, al final es una amalgama de palabras que no nos llevan a nada. Golpeteo de latas, que decía Teresa de Ávila. Golpeteo de latas. Pues bien, hemos empezado esos elementos que hemos dicho que son 4 y seguiremos viéndolos si Dios quiere en el programa siguiente. Si pueden ir repasando estos 14 versículos del texto que vamos a usar como centro y del acercamiento a Ezequiel, pues estupendo. Recuerden, capítulo 7, versículos 1 a 14, son con los que vamos a estar trabajando y reflexionando durante esta serie de programas del profeta Ezequiel. Pues solo me queda despedirme, queda con ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España. Y como siempre, al llegado este momento, les pido que se unan conmigo en esta oración. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana, y en medio de todo este ambiente de Adviento, de espera, con la certeza de que las promesas de Dios se cumplen, les pido, hermanas y hermanos, que no olviden que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad
con nosotros por las sendas del mundo.